Continuamos con la parte de trastornos de movimiento. Dentro de los trastornos de movimiento tenemos que hablar sobre la patología que es bastante preguntada dentro de todo lo que abarca trastorno de movimiento, que es la enfermedad de Parkinson. Acá ponemos enfermedad de Parkinson. Y aquí lo vamos a diferenciar de lo que se llaman otros parkinsonismos o parkinsonismo secundario, ¿no? Existen otro tipo de enfermedades que tienen síntomas muy parecidos a la enfermedad de Parkinson. Hablando de los parkinsonismos, el principal es secundario a fármacos, el más frecuente, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de parkinsonismo secundario? Los fármacos, y a la cabeza los neurolepticos. Existen otros parkinsonismos que llamamos plus, que son un conjunto de enfermedades degenerativas que van a dar sintomatología parecida, pero la diferencia es que estos son pacientes más jóvenes y con mortalidad temprana, ¿no? al poco tiempo. Solamente para diferenciar, entonces los parkinsonismos plus son pacientes más jóvenes, con mortalidad mucho más temprana y no responden al levodopa. No hay respuesta a levodopa. Para que diferenciemos un poco, nada más. Cerramos este comentario, venimos por aquí nuevamente. Si hablamos ya de enfermedad de Parkinson, ¿cuál es la causa más frecuente? La idiopática. Esa es la causa más frecuente. Puede haber casos de autosómico dominante asociados al cromosoma 4, pero la causa más frecuente de enfermedad de Parkinson es la causa idiopática, como dice aquí. Y esto se produce, según el punto de vista anatomopatológico, fisiopatológico, a la disminución de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. Y se empiezan a tener síntomas cuando cae aproximadamente el 66% del total de neuronas. ¿Y dónde se encuentran estas neuronas pigmentadas de la sustancia negra? A nivel del mesencéfalo. Recordemos que esta sustancia negra lo que produce es dopamina. Y aquí aprovecho para recordarles que hay otro lugar en el sistema nervioso central donde se produce la dopamina, que es a nivel de hipotálamo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson ni con sus manifestaciones. Tiene que ver con el control de las hormonas hipofisiarias, ¿ya? Entonces, nada que ver. Entonces, en el sistema nervioso central existen dos lugares donde se produce dopamina. Uno es en el mesencéfalo a través de la sustancia negra, y otro en el hipotálamo, que no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson, ¿ya? En la anatomía patológica, lo que se encuentra en estos pacientes son formaciones, como se ven aquí, que se llaman los cuerpos de Lewy. Entonces, lo más característico en la anatomía patológica son los cuerpos de Lewy. Generalmente son pacientes más frecuentemente afectados son los varones, un poquito más que las mujeres, no mucho más, pero más los varones, mayores de 40 a 50 años. Cuando la enfermedad de Parkinson sucede en menores de 50, hablamos de Parkinson juvenil, ¿no? Generalmente son mayores de 40 a 50 años. Y la característica principal en estos pacientes es que a mayor edad, mayor riesgo, o en general, en la población en general, a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. La clínica se caracteriza por 4 puntos muy importantes. De los síntomas principales para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es la bradicinesia. ¿Sí? Esta es la característica que no debe faltar para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, la bradicinesia. Otra característica es el temblor en reposo. La otra característica es la rigidez. Y
una de presentación tardía, la inestabilidad. Entonces, para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson no debe faltarles la bradicinesia y se debe asociar más a alguno de los síntomas que están aquí abajo. Recordemos que la bradicinesia es el más incapacitante, ya ha sido pregunta. Ya dijimos, no debe faltar para el diagnóstico. Es el más incapacitante y es el que clínicamente más distinguimos, pues, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener la facies en máscara, que traduce clínicamente la bradicinesia, la voz monótona, el signo de Meyerson, ¿sí? Luego tenemos por acá temblor en reposo, generalmente de 4 a 6 Hz. Es un temblor lento, ¿no? Lento. ¿Y cómo lo diferenciamos, por ejemplo, del temblor esencial, que es otro tipo de temblor muy frecuente, es bastante frecuente? Temblor esencial generalmente es más simétrico, afecta generalmente cara, miembros superiores, carita y miembros superiores. Tiene una asociación hereditaria muy fuerte y puede presentarse en un amplio rango de edades, desde juventud hasta la senectud. No hay algo característico. Lo más característico de ese temblor es que es más rápido, un temblor rápido. Y en las preguntas que le puede venir, ¿qué mejora con la ingesta de alcohol? ¿No? Eso puede venirles. Esto es lo que se llama el temblor esencial, que generalmente es benigno, ¿no? Ya, a diferencia de nuestro temblor en el Parkinson, que es lento, generalmente es asimétrico y se manifiesta más en reposo. ¿Sí? Temblor de reposo de 4 a 6 Hz y asimétrico. La rigidez en rueda dentada, ¿no? Y la estabilidad, como les dije, es un síntoma de presentación más tardía, casi al final de la enfermedad. Muy característicamente, la respuesta al levodopa es muy buena y pueden incluirlo como que en una característica para el diagnóstico. Es decir, si nuestro paciente responde al levodopa, muy probablemente sí se trata de una enfermedad de Parkinson, ¿no? Muy buena. Una respuesta al levodopa muy buena. ¿Sí? Listo. Ahora, para el tratamiento principal, y aquí les mencioné, está la levodopa. Es el principal fármaco y el que hasta la actualidad no ha podido ser mejorado por otros. Sin embargo, hay otros medicamentos que se pueden usar, se pueden ir usando, ¿no? Aquí está. Entonces, el tratamiento es la principal, es la de levodopa. Es el fármaco que mejor va para el Parkinson, para la enfermedad de Parkinson. Hay muy buena respuesta. Pero recordemos que el efecto de la levodopa en estos pacientes, ya que siguen perdiendo neuronas de la sustancia negra, dura aproximadamente 5 años. Luego de los 5 años ya se producen complicaciones que se llaman las discinesias. También es característico en el Parkinson. Ahora, la levodopa es un profármaco que finalmente se metaboliza y llega a ser dopamina, ¿no? En el sistema nervioso central. Y como efectos adversos generalmente están la náusea, vómito, hipotensión postural. Para evitar o disminuir estos efectos adversos, se le agrega a la levodopa un inhibidor de la descarboxilasa, que puede ser la carbidopa o la benseracida. Este inhibidor de la carboxilasa hace que a nivel periférico se disminuya el metabolismo de la levodopa y llegue casi íntegra al sistema nervioso central y por lo tanto
disminuye los efectos adversos de del metabolismo de dopamina periférico. Aquí, si por ejemplo nuestro paciente es muy joven, tiene menos 50 años y tiene muy poquitos síntomas, sí se puede iniciar con otros agonistas dopaminérgicos. ¿Sí? Por ejemplo, el ropinirol o, por ejemplo, tenemos el pramipexol también, ¿no? Que sí encontramos aquí en Perú, el pramipexol y el ropinirol. Se ha visto que con estos puede haber cierta disminución de la progresión, ¿no? De la enfermedad. Disminución de la progresión de la enfermedad. Entonces recuerden que se puede dar en pacientes menores de 50 años en monoterapia al inicio de la enfermedad. Y se puede dar también ya cuando el Parkinson está más avanzado en combinación con levodopa. Existen otros medicamentos, por ejemplo, como los anticolinérgicos, como el viperideno, y estos son efectivos para el temblor específicamente. ¿Sí? Existen otros, pero recordemos estos. Ahora, actualmente se hablan de nuevas terapias. Dentro de las cirugías tenemos talamotomías, palidotomías. Lo que más está dando resultados son estos, ¿no? La estimulación cerebral profunda a altas frecuencias. Es decir, se coloca un dispositivo en ganglios basales tipo marcapaso, sí, que lo que hace es como que darle un ritmo de secreción de dopamina, lo cual hace que disminuya las discinesias, ¿no? Las discinesias, las tardías que se presentan en los pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada. En resumen, las terapias quirúrgicas se utilizan en pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada, cuando ya no hay, cuando haya muy mala respuesta al levodopa o muchas complicaciones por levodopa. Y lo que está dando muy buenos resultados es la estimulación cerebral profunda. ¿Sí? El trasplante neuronal todavía está en investigación. Lo que sí ya está probado es la estimulación cerebral profunda y talamotomías y paleotomías en menor cantidad. Listo. Ahora hacemos un pequeño espacio por aquí porque dentro de los trastornos de movimiento también tenemos que mencionar a la enfermedad de Huntington. A la enfermedad de Huntington. Recordemos que es una enfermedad de herencia autosómica dominante y que se caracteriza o aparece por una alteración en el cromosoma 4 que corresponde a la proteína la huntingtina. Y se caracteriza esta alteración cromosómica por el aumento de tripletes CAG. Y para que se exprese clínicamente tiene que ser más de 40 repeticiones de tripletes. Recordemos que en el Perú el lugar donde mayor número de población hay con este cuadro es en Cañete. Y en las preguntas suelen mencionar mucho el origen, ¿no? Un paciente que presenta síntomas característicos de Corea, por ejemplo, con antecedentes familiares y que proviene de Cañete. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un PCR, ¿no? Perdón, un estudio cromosómico para encontrar los tripletos, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer en los tripletos. Listo. Entonces nos vamos con las preguntas. Síndrome de piernas inquietas. Se trata con levodopa generalmente u otros agonistas de la dopamina, como son el pramipexol. Pero levodopa siempre. La forma de presentación más frecuente de la enfermedad de Parkinson se caracteriza por de la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la presentación más frecuente? Generalmente es la bradicinesia y el temblor. Solo que las personas suelen darse más cuenta del temblor porque es lo que ellos notan. El paciente mismo nota, ¿no? Pero la bradicinesia lo puede notar, por ejemplo, algún familiar
cuando notan que ya su expresión facial cambia, cuando, por ejemplo, pierde saliva por la falta de movimiento de músculos faciales, cuando la voz cambia, cuando la escritura se vuelve más pequeña, ¿sí? Son manifestaciones de bradicinesia, que es lo más frecuente y más característico, que tal vez el paciente no suele darse cuenta hasta que ya está muy avanzado, ¿no? Y la otra es el temblor. ¿A qué se denomina facies en máscara? Es una facies por hipomimia facial, ¿sí? Que se da en pacientes con enfermedad de Parkinson, asociado pues a la bradicinesia, ¿no? Eso es por la bradicinesia. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por daño neuronal de la sustancia negra que se encuentra a nivel de, ya dijimos, mesencéfalo, ¿no? Sustancia negra a nivel de mesencéfalo que produce dopamina. La manifestación de la enfermedad de Parkinson más incapacitante, ya dijimos, la bradicinesia. Las manifestaciones son típicas de la enfermedad de Parkinson, no se olviden, bradicinesia, temblor en reposo, la rigidez y la inestabilidad. Tratamiento más eficaz de la enfermedad de Parkinson, la levodopa. No se olvide.